El olor característico de la pintura púrpura impregnaba el aire. Era un olor agridulce e inconfundible que se pegaba a la piel y a la ropa, dejando un rastro por donde pasaba. Para muchos, no era más que otro fuerte olor de la ciudad de Tiatira, conocida por sus talleres de teñido y el comercio de la codiciada púrpura. Pero para Lidia, ese olor significaba mucho más. Era su vida, su medio de vida, su identidad. Desde niña creció entre telas sumergidas en grandes cubas, observando cómo el denso líquido adquiría el intenso color que encantaba a reyes y nobles. Los mercaderes venían de todas partes, dispuestos a pagar precios exorbitantes por una pieza de tela teñida de ese color real. Y Lidia, inteligente y decidida, aprendió a negociar muy pronto. No era habitual ver a una mujer al frente de un negocio, pero ella no se conformaba con ser una mera observadora. Puede que Tiatira fuera una ciudad pequeña, pero sus ambiciones eran demasiado grandes para quedarse allí, confinada entre los muros de los talleres. Descubre más historias bíblicas llenas de emoción, suscribiéndote ahora al canal y activando la campanilla para recibir todas las notificaciones. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una donación haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Y así, años más tarde, el destino la llevó a Filipos, una bulliciosa ciudad de Macedonia, situada estratégicamente en las rutas comerciales del Imperio Romano. Filipos era próspera, llena de oportunidades, y Lidia supo verlo antes que muchos. Gracias a su habilidad para los negocios, pronto se estableció, convirtiéndose en una respetada comerciante, una mujer influyente, con acceso a los poderosos y a los círculos más elitistas de la ciudad. Pero por muy cómoda que fuera su vida, había algo que el oro y la púrpura no podían comprar. Una sutil inquietud que crecía con el paso de los días. Lidia buscaba algo más grande, una verdad que ninguno de los dioses romanos ni las creencias populares podían satisfacer, y sin saberlo, esta búsqueda ya la estaba conduciendo al momento que lo cambiaría todo. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Filipos tenía un brillo propio. Las anchas calles empedradas reflejaban el sol abrasador del mediodía, mientras los mercaderes gritaban sus ofertas, intentando atraer clientes entre los soldados romanos que patrullaban la ciudad. Era un lugar de riqueza y poder, una colonia privilegiada donde muchos vivían como si estuvieran en el mismísimo corazón de Roma. Pero para una extranjera como Lidia, Filipos era también un reto. Por mucho que se hubiera ganado un lugar en el comercio de la púrpura, seguía siendo vista como una forastera. Su acento traía el sonido lejano de Asia Menor y sus orígenes no estaban ligados a las antiguas familias de la ciudad, pero eso nunca la detuvo. Al contrario, Lidia aprendió a convertir cada obstáculo en una nueva oportunidad. Su casa, grande y bien situada, era frecuentada por clientes influyentes, y su habilidad para los negocios hizo que su reputación creciera día a día. Pero Filipos no era solo oro y poder, había algo en el aire, una inquietud que iba más allá del comercio y la política. De vez en cuando corrían rumores por la ciudad. Hablaban de religiones de Oriente, de dioses extraños y de hombres que predicaban ideas peligrosas. Lidia escuchaba estas historias, pero su corazón se inclinaba hacia algo diferente. Ella ya conocía al Dios de los hebreos, el que no podía ser representado por imágenes esculpidas, el que requería un corazón sincero, pero conocerlo no era suficiente. Quería más. Por eso, los sábados, mientras muchos se dedicaban a los negocios o al ocio, Lidia salía de la ciudad e iba a un tranquilo río de las afueras. Allí,
junto con otras mujeres, hacía lo que muchos romanos despreciaban: rezaba. Hablaba a un Dios que pocos entendían allí. Y aquel día, entre el suave sonido del agua y las voces que susurraban en oración, se acercaron unos pasos firmes. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas de los árboles junto al río. Las mujeres estaban sentadas en círculo, algunas con los ojos cerrados, otras susurrando oraciones. Era un momento de búsqueda silenciosa, una súplica de respuestas que siempre parecían lejanas. Pero aquella mañana ocurrió algo diferente. Unos pasos firmes sobre la grava interrumpieron la tranquilidad del lugar. Lidia levantó la vista y vio acercarse a un grupo de hombres. Eran viajeros, eso estaba claro. Sus ropas estaban polvorientas y el cansancio era visible en sus rostros. Pero uno de ellos, un hombre de mediana estatura, barba cuidada y mirada profunda, tenía una presencia diferente. No era ni comerciante ni soldado. Había algo en él que parecía a la vez fuerte y pacífico. Cuando abrió la boca para hablar, su voz cortó el silencio como una hoja afilada. No empezó con promesas ni discursos vacíos. Habló de un hombre llamado Jesús, un judío que había sido crucificado en Jerusalén, asesinado como un criminal, pero que 3 días después había resucitado de entre los muertos. Habló de un amor que no se podía comprar con oro, de una verdad que no dependía de templos de piedra. Y mientras hablaba, algo en el interior de Lidia comenzó a agitarse. Ya había oído muchos discursos. Filipos estaba llena de filósofos y predicadores de nuevas ideas. Pero esto era diferente. Las palabras de aquel hombre llamado Pablo no eran solo palabras. Tenían peso, tenían vida. Era como si alguien pusiera por fin en palabras lo que ella siempre había sentido, pero nunca había podido explicar. Su corazón se aceleró. Las otras mujeres escuchaban en silencio, algunas con el ceño fruncido, otras absorbiendo cada frase. Pero en el interior de Lidia ya no había ninguna duda. Algo más grande estaba ocurriendo allí y ella no podía ignorarlo. Necesitaba saber más, necesitaba comprender. El corazón de Lidia se aceleró. Las palabras del hombre resonaban en su interior como una llamada imposible de ignorar. Jesús, un hombre que murió y volvió a la vida. Un Salvador que no elegía a los más ricos ni a los más poderosos, sino a los que tenían el corazón abierto. ¿Era ese el Dios que ella buscaba? Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo tenía sentido y al mismo tiempo parecía imposible. Si era cierto, todo lo que había conocido hasta entonces, todo por lo que había trabajado, todas sus creencias y certezas, se quedaría pequeño ante aquella revelación. No pudo evitarlo. Miró a Paul. Su voz salió sin titubeos. ¿Qué debo hacer? Paul sonrió como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. Habló con la misma serena firmeza de antes. No se trataba de rituales, de ofrendas, de sacrificios grandiosos. Se trataba de fe, de creer en Jesús como Señor y Salvador, de entregarse de todo corazón, sin reservas. Lidia no tuvo que pensar mucho. Algo en su interior ya lo había decidido incluso antes de que su mente lo siguiera. Se levantó, con la túnica mecida por el viento, y dio un paso adelante. «Creo», dijo sin vacilar, y en ese instante, como si una puerta invisible se abriera en su interior, todo cambió. El río, que siempre había sido un lugar de oración, se convertiría ahora en el escenario de un momento aún más grandioso. Paul la invitó a bajar al agua. El suave murmullo del río fue sustituido por los susurros de las mujeres que la rodeaban, algunas sorprendidas, otras conmovidas. Y allí, sin miedo, sin vacilar, Lidia fue bautizada. Pero no estaba sola. Aquel día ocurrió algo extraordinario. Su familia, sus criados, todos siguieron su ejemplo.
Uno a uno fueron bajando al agua como si una corriente invisible los arrastrara hacia esta nueva verdad. Cuando todo terminó, la brisa parecía más ligera, el sol más brillante. Lidia sintió el agua correr por su pelo y gotear sobre la fina tela de su túnica. El río, que minutos antes le había parecido un lugar de oración, tenía ahora un significado completamente distinto. Nunca se había sentido tan viva, tan segura de algo como en aquel momento. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero no de duda, sino de certeza. Aquella verdad que Pablo predicaba era ahora suya. Miró su casa, los rostros familiares que la acompañaban. Sus sirvientes, su familia, todos estaban allí, en silencio, asimilando todo lo que acababa de suceder, y entonces, uno a uno, dieron el mismo paso de fe. Aquel día, el río se convirtió en testigo del nacimiento de algo nuevo. Pero Lidia nunca fue de las que se quedan quietas. Si este mensaje era tan poderoso, tan verdadero, no tenía sentido guardárselo para sí misma. Y si Pablo y sus compañeros habían viajado hasta allí para compartir esta verdad, lo menos que podía hacer era corresponder. Se acercó a Paul con expresión resuelta. «Si me consideras fiel al Señor, ven a mi casa», le dijo, sin dejar lugar a la negativa. Era más que una invitación, era una llamada. Pablo intercambió una mirada con Silas. Estaban acostumbrados a las dificultades, a ser expulsados de las ciudades, a enfrentarse a la hostilidad. Pero allí, ante aquella mujer de mirada firme, encontraron algo poco común: acogida. Los días siguientes fueron intensos. La casa de Lidia pronto se convirtió en un lugar de encuentro. No era solo un lugar de descanso para los viajeros, sino un lugar donde la nueva fe empezaba a extenderse. La gente venía, escuchaba, hacía preguntas. Algunos aceptaron de inmediato, otros dudaban. Pero era imposible negar que algo estaba sucediendo. Sin embargo, Filipos no era un lugar donde los cambios pasaran desapercibidos. Y cuanto más resonaban las palabras de Pablo por la ciudad, más ojos se volvían hacia él. Algunos con curiosidad, otros con recelo. Y entonces, como una tormenta que se forma en el horizonte sin previo aviso, empezaron a surgir problemas. La casa de Lidia nunca había estado tan llena. Las voces se mezclaban en el aire, algunas excitadas, otras cautelosas. La gente iba y venía, algunos curiosos, otros convencidos. El nombre de Jesús se pronunciaba en todos los rincones, y Filipos, sin darse cuenta, empezaba a cambiar. Pero el cambio nunca llega sin resistencia. Lidia lo vio todo de cerca. Asistía a las reuniones, escuchaba cada enseñanza de Pablo y Silas, hacía preguntas, reflexionaba. No era solo un oyente, era parte viva de todo aquello. Su casa, antes un lugar de negocios y reuniones estratégicas, se convirtió ahora en refugio de algo mucho más grande que el comercio de la púrpura. Pero fuera, la ciudad murmuraba. Había murmullos en el mercado. Las miradas se detuvieron en ella un poco más. Algunos clientes ya no aparecían como antes. Para los mercaderes y dirigentes de Filipos, cualquier cosa que amenazara el orden romano era un problema. Y aquellas reuniones cada vez más frecuentes, aquel mensaje que hablaba de un rey por encima del César, todo era peligroso. Fue entonces cuando algo sucedió. Primero, un rumor. Luego, una acusación. Una joven esclava, conocida por sus extraños dones de adivinación, comenzó a seguir a Pablo y Silas por las calles, gritando que eran siervos del Dios Altísimo. Esto duró días, hasta que Pablo, cansado, se dirigió a ella y ordenó autoritariamente a aquel espíritu que la dejara, y se fue. El problema: la joven era explotada por hombres codiciosos que se lucraban con sus predicciones, y cuando se dieron cuenta de que ella ya no podía hacerlo, su ira se extendió como fuego seco por la paja. Pablo y Silas no tardaron en ser llevados ante las autoridades.
Toda la ciudad parecía vibrar de indignación, no porque realmente se preocuparan por la joven, sino porque cualquier cosa que amenazara sus negocios era una amenaza para la ciudad. Resonaron gritos, se lanzaron acusaciones. El juicio fue rápido, sin posibilidad de defensa. Y cuando se dictó sentencia, Lidia sintió el escalofrío del miedo recorrerle la espina dorsal. No había nada más que hacer. Delante de una multitud enfurecida, Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados. La celda era oscura y húmeda. El olor a sudor, sangre y piedra fría flotaba en el aire. Pablo y Silas estaban atados y sus cuerpos tenían cicatrices de los golpes recibidos. Los romanos no tuvieron piedad, azotes, humillación. Y ahora, encadenados en lo más profundo de la prisión, donde ni siquiera llegaba la luz de la luna, cualquier otro se habría rendido a la desesperación, pero ellos no. El tiempo pasaba lentamente. Fuera, la ciudad dormía, pero dentro de aquella prisión comenzó a suceder algo inesperado. En lugar de lamentos o murmullos, un suave sonido surgió de la oscuridad. Al principio era bajo, casi un susurro. Luego se hizo más fuerte, más firme. Era un canto. Las voces de Pablo y Silas se alzaron, rompiendo el silencio de la noche. Estaban alabando a Dios. Sí, en medio del dolor, las cadenas, el abandono, cantaban. Y los demás prisioneros escuchaban sin comprender. ¿Cómo podían alabar en una situación así? Pero antes de que nadie pudiera encontrar una respuesta, el suelo tembló. Fue un temblor repentino, como si toda la tierra se hubiera sublevado. Los muros de la prisión temblaron. Cayó polvo del techo. Y entonces, en un instante, se oyó un estruendo. Las puertas de hierro se abrieron solas y las cadenas que sujetaban a los prisioneros cayeron al suelo como si fueran de papel. El carcelero se despertó sobresaltado. Sus ojos recorrieron la escena que tenía delante. Las celdas abiertas de par en par, los grilletes vacíos. La desesperación se apoderó de él. Si los prisioneros escapaban, pagaría con su vida. Presa del pánico, desenvainó su espada y se preparó para acabar con todo. Pero entonces, en medio del polvo y la confusión, se alzó una voz firme. «¡No lo hagas! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero se quedó inmóvil. Las manos del carcelero temblaban. El sudor goteaba por su frente, mezclándose con el polvo levantado por el terremoto. La espada seguía en su mano, pero ahora sin propósito. Parpadeó, aturdido, intentando comprender lo que veía. Las puertas abiertas de par en par, las cadenas sueltas, pero nadie había escapado. Tragó saliva. ¿Por qué seguían allí aquellos hombres? ¿Quién era ese Dios que les liberaba de una celda, pero les obligaba a permanecer allí por su propia voluntad? Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Miró a Pablo, a Silas, a los otros presos que presenciaban todo en silencio, y entonces, en un impulso, cayó de rodillas. «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Su voz salió ronca, llena de algo que no podía nombrar. Miedo, esperanza, una mezcla de ambos. Paul dio un paso adelante. Su expresión no era de juicio o superioridad, era de compasión. «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia». Las palabras cayeron sobre el carcelero como agua fresca, sencillas, directas, poderosas. No dudó, se levantó y sin decir una palabra más, condujo a los dos prisioneros fuera de la celda. Las calles estaban desiertas a esa hora. Las sombras de las antorchas parpadeaban en las paredes de piedra. Los llevó a su casa, donde ya esperaba su familia, despertada por la confusión del terremoto. A la luz vacilante del fuego, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas. Sus propias manos, que antes habían estado apretando llaves y cadenas, servían ahora para aliviar el dolor de quienes, apenas unas horas antes, solo eran prisioneros bajo su mando. Y entonces, allí mismo, en su propia casa, él,
y todos los suyos fueron bautizados. El miedo fue sustituido por la alegría. La casa, antes marcada por el rigor romano, se llenó ahora de algo nuevo. Apenas había salido el sol por el horizonte cuando empezaron a correr los primeros rumores por la ciudad. Algo iba mal. La prisión estaba intacta, pero los prisioneros, o al menos aquellos 2 hombres que habían sido golpeados el día anterior, estaban libres en su interior. Y, lo que es aún más extraño, el carcelero no los trataba como criminales, sino como huéspedes de honor. Las autoridades no tardaron en reaccionar. Se enviaron rápidamente mensajeros con una simple orden: liberar a Pablo y Silas. Quizá se dieron cuenta de que habían sido demasiado duros. Tal vez querían evitar un motín mayor. Pero lo que no esperaban era la respuesta de Pablo. Se cruzó de brazos con firmeza sin vacilar. No. Nos golpearon públicamente sin juicio, aunque somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren liberarnos en secreto? Que vengan y nos escolten ellos mismos. La noticia cayó como una losa en medio del lago. ¿Ciudadanos romanos? Si eso era cierto, los magistrados estaban en serios problemas. El imperio no perdonaba errores como ese. Herir o encarcelar a un ciudadano romano sin juicio previo era un delito grave. El pesado silencio de la mañana fue roto por el sonido apresurado de los pasos de los oficiales, que llegaron a la prisión con expresiones tensas. No estaban allí para dar órdenes, sino para disculparse. Pablo y Silas podrían haber salido como fugitivos, pero salieron escoltados como hombres libres. Caminaron por las calles de Filipos sin prisa, bajo miradas curiosas y confusas. Pero antes de abandonar la ciudad, había un último lugar al que ir. Lidia estaba en casa, esperando. Cuando la puerta se abrió y vio entrar a Pablo y Silas, su pecho se llenó de alivio. La iglesia que había comenzado en su casa necesitaba saber lo que había sucedido. Necesitaba fortalecerse. Pero también necesitaba prepararse, porque aquella ciudad aún no estaba preparada para esta nueva fe. La casa de Lidia estaba llena. Se reunieron caras conocidas, algunas todavía asustadas por los últimos acontecimientos, otras entusiasmadas por lo que Dios estaba haciendo. Pablo y Silas estaban ante ellos, hablando con la misma firmeza de siempre, pero ahora había algo diferente. Se marcharon al amanecer, dejando tras de sí mucho más que palabras. El impacto de su estancia en Filipos fue innegable. Puede que la ciudad no estuviera preparada para esta nueva fe, pero la iglesia naciente sí lo estaba. Lidia sabía que, a partir de ese momento, la responsabilidad recaía sobre los que se quedaban, sobre ella, sobre el carcelero y su familia, sobre los que habían sido tocados por el mensaje de Jesús. Vio cómo Pablo y Silas desaparecían por el camino con sus mantos ondeando al viento. Tenían otros lugares a los que ir, otras ciudades a las que llegar, pero algo le decía a Lidia que, de alguna manera, esa conexión nunca se rompería. A partir de aquel día, su casa siguió siendo el lugar de encuentro de los que buscaban más. La iglesia de Filipos creció, no sin desafíos, no sin resistencia, pero creció. Seguirían cartas escritas por Pablo, que revelarían cuánto amaba a aquella comunidad, cuánto se regocijaba recordando lo que Dios había comenzado allí. ¿Y Lidia? Su nombre ya no aparece en los relatos bíblicos, pero su huella está en todas las líneas de la historia. Aquella vendedora de púrpura, extranjera en una ciudad romana, se convirtió en una de las primeras en abrir el camino del cristianismo en Europa. Su valentía y generosidad hicieron de su casa algo más que un hogar. Fue un refugio, un punto de partida, un símbolo de cómo Dios se sirve de la gente corriente para hacer cosas extraordinarias. Pasó el tiempo y la ciudad de Filipos siguió su curso. El comercio florecía, los soldados marchaban, las voces del mercado llenaban las calles. Para muchos, era un lugar más del vasto imperio romano, pero entre esos muros de piedra algo había sido plantado.
algo que ningún decreto, ninguna persecución y ninguna autoridad podían borrar. La iglesia creció. Las reuniones continuaron en la casa de Lidia, donde las puertas estaban siempre abiertas. Allí se leían las Escrituras, se rezaba, se compartían historias sobre Jesús. La gente entraba con dudas y salía con esperanza. Y todo empezó porque una mujer decidió escuchar, decidió creer, decidió actuar. Lidia no era una líder política, una gran oradora o alguien con un alto cargo en el gobierno. Era una comerciante, una mujer de negocios, pero a Dios no le importan los títulos. Él busca corazones dispuestos. Cuando Lidia abrió su corazón al mensaje de Pablo, su vida dio un giro que nunca hubiera podido predecir. Su casa se convirtió en un hogar para la fe. Su valentía se convirtió en un cimiento para nuevos creyentes. ¿Cuántas veces miramos nuestras vidas y pensamos que no tenemos nada grande que ofrecer? Que no somos más que personas corrientes con rutinas sencillas y responsabilidades diarias. Pero la historia de Lidia nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera. Él puede transformar el espacio que tenemos, ya sea un hogar, un trabajo, una conversación, en un lugar de impacto eterno. Y tal vez esa sea la mayor lección de Lidia. No fue el oro o la púrpura lo que la hizo memorable. Fue su fe, fue su hospitalidad, fue su sí a algo más grande que ella misma. Y así, generaciones después, su historia se sigue contando. Porque cuando alguien decide vivir para algo más allá de sí mismo, su influencia no termina con el tiempo. Se extiende, cruza fronteras, llega a lugares que nunca habríamos imaginado, como las aguas de un río, siempre en movimiento, siempre más allá. Si te ha gustado la historia de Lidia y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.